es presentado por Genefor, Genética Forestal. En nuestro país se ha desarrollado infraestructura logística arrocera acorde a los volúmenes crecientes de producción, consumo y exportación. La capacidad de adaptación de la agricultura y sobre todo de los agricultores paraguayos a cultivos de rubros no tradicionales indica que la producción de tan gustado cereal aporta también un incremento de competitividad del sistema agrícola paraguayo. Bueno, la industria a nivel nacional tiene un potencial bastante interesante porque ya está la tecnología que tenemos hoy día implantada es algo que ya tenemos mucho dinero en el sentido de que mucho dinero invertido. Hay que empezar a explotar eso, hay que empezar a darle el valor agregado que se necesita al arroz. Del hecho de vernos, como le manifesté, de ser competidores a poder presentar ofertas. Paraguay se presentó a ofertas IRAM, puede presentar por volumen para negociar en bloques. Eso actualmente, como cada empresa no podía hacerlo, sí, hoy vimos la necesidad de decir, bueno, Paraguay puede exportar por barcaza y hacer volumen y calidad por sobre todo. Paraguay tiene mucho futuro en lo que es arroz. Hablábamos de toda la cuenca del río Paraguay que está para desarrollarse, mucha tierra, mucha agua, un clima muy favorable. Creemos que hay un gran futuro. Las industrias nacionales son industrias de punta, industrias modernas. Necesitamos hacer un trabajo más unido con la parte pública, sobre todo para llevar adelante estudios necesarios para semillas de arroz, llevar adelante mejores condiciones, tener mejores condiciones a lo que es dentro del Mercosur, ¿verdad? También es difícil llevar adelante desarrollos sin inversión en lo que son rutas, en lo que son redes eléctricas. La producción arrocera requiere una energía limpia y abundante, bestial, ¿no? Y realmente esa es una materia pendiente que hoy el que quiere producir arroz necesariamente debe de estirar o debe llevar a su punto de producción, debe llevar un tendido eléctrico, ¿verdad? Y esos son los puntos que hoy están haciendo un poco que a lo mejor estemos un poco quietos o no sigamos creciendo como veníamos creciendo, ¿verdad? Pero a nivel, si vemos en una mirada macro, creemos que a nivel nacional hay mucho por hacer todavía y tenemos mucho futuro.
Investigaciones históricas a través de los años aseguran que el trigo tiene sus orígenes en la antigua Mesopotamia. Se supone que las más antiguas evidencias arqueológicas del cultivo de trigo vienen de Siria, Jordania, Turquía, Israel e Irak. Presuntamente, hace alrededor de 8 milenios, por causas desconocidas, el trigo silvestre sufrió una especie de mutación que tuvo por resultado una planta muy parecida a la que se conoce actualmente. Bueno, el trigo empezó en Paraguay prácticamente en los años 60 por un programa de gobierno. Ya el gobierno estaba buscando provisión de materia prima para la producción, sobre todo de panificados en el país, cuando ese rubro era importado. El trigo fue avanzando en el país, si bien tuvo sus éxitos ese programa. En realidad el trigo pasó a segundo plano cuando empezó en los 70 el cultivo de la soja. Allá por los años 90, Capeco tomó la iniciativa de hacer un programa muy importante de investigación agrícola, sobre todo en el trigo, identificando cuáles son las variedades adaptadas a nuestro clima y suelo. Ese programa de investigación duró más de 10 años, fue reforzado en los años 80 y hoy ya tenemos variedades adaptadas a nuestro clima y suelo. Se han contratado expertos internacionales, especialistas en trigo, como el doctor Mohan Kohli, que hizo varios trabajos de investigación para el CIMMYT en la India. Mohan está trabajando con nosotros hace bastante tiempo. Y hoy tenemos variedades adaptadas a lo que no solo el clima y suelo, sino a lo que los mercados necesitan. Cuando se empezó el programa de investigación del trigo, lo primero que hicimos es identificar, además de la parte agronómica para adaptación, Paraguay no es un país para producción de trigo. De hecho, somos los primeros tropicales del mundo que exportamos trigo. Además de ver variedades para clima y suelo, lo que se vio es en qué podíamos competir. Se hizo un análisis de los requerimientos del mercado para identificar exactamente cuál es el tipo de trigo que teníamos que producir. Después de los análisis que hicimos, vimos que era muy difícil también competir a Canadá o la misma Argentina y nos especializamos en buscar un trigo mejorador para trigo PAM. Una vez obtenidas las variedades, como resultado de este trabajo de investigación agrícola, empezamos la producción y a la par a abrir los mercados de exportación. Y creo que esa fue una de las claves del éxito, así como sucede con los otros rubros de nuestro sector, que a la par que se están haciendo investigaciones agrícolas, ya estamos saliendo al mundo a negociar mercados y negociar accesos preferenciales para nuestros productos. La logística, coordinar toda la logística para llegar a los mercados. Entonces, cuando tenemos el producto listo, ya tenemos prácticamente todos los mercados abiertos. Esa fue la clave del éxito, la investigación agrícola, que fue extremadamente importante y continúa. Esto no es algo estático, sino continúa. La apertura de los mercados y la logística. Eso ha transformado de que Paraguay deje de ser un país importador de trigo y pasamos a estar en el ranking de los 15 mayores exportadores mundiales de vuelta, con un clima no favorable para la producción de trigo y siendo los primeros del mundo un país tropical que exporta trigo. Bueno, trigo es un cultivo que fue traído al país por los jesuitas desde en el tiempo de la colonia, ¿no? Y aparentemente
hay records que en las misiones en el sur del país, los jesuitas, lo que eran las reducciones, estaban cultivando trigo. Principalmente, me imagino que para Ostia y para la población de ellos, porque los españoles les gustaba comer trigo. Y históricamente hay ciertos documentos que muestran de que Paraguay hasta pudo exportar trigo a Buenos Aires, cuando Buenos Aires recién estaba creándose. Pero yo me imagino de que como no eran las variedades bien adaptadas, traídas de Europa, entonces no fue una gran producción y poco a poco fue cayéndose hasta, ¿qué diría yo? Hasta casi el siglo XIX, cuando el sabio Moisés Bertoni, que también era un europeo, otra vez trajo materiales tanto de Europa como de Estados Unidos y probó acá. Y llegó al mismo resultado de que habían llegado los españoles, de que trigo no adaptaba a las condiciones de Paraguay, porque principalmente por la alta temperatura. Pero ahora hay que hacer una salvedad en eso. La salvedad que hay que hacer es que las variedades de trigo que ellos traían, tanto los españoles o los colonos en aquel tiempo, durante el tiempo de la colonia, como Moisés Bertoni, muchos de esos trigos eran trigos europeos que requieren de frío. Normalmente, trigo tiene dos clases, si quieres llamarlo así. Uno son trigos invernales que requieren del frío. Esos son trigos que se siembran en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, que se siembra antes de la nieve, después cae la nieve, le cubre todo, y después de la nieve, cuando va la nieve, ya se nace el trigo. Y esos son trigos invernales. Y esos trigos realmente fueron seleccionados para que no mueran cuando están bajo la nieve. Ahora, estos trigos no van a adaptar acá. Pero hay otros trigos que nosotros llamamos trigos primaverales, que se siembran principalmente en la época de primavera. Entonces tú lo que haces es que siembras en invierno y ya puedes cosechar en la primavera. Y esos trigos no requieren de frío. Entonces creo que por falta de variedades disponibles, o llámalo como llamas, realmente ese tipo de trigo no fueron adaptados, no fueron probados aquí. Y ese tipo de trigo fueron probados cuando vinieron los americanos con el Stika en la década de 50, 60. Después, por supuesto, Brasil, Argentina mandó sus materiales acá. Entonces realmente hubo un auge, pero lo que nosotros llamaríamos un programa serio, inició más o menos a mediados de la década de 60, cuando el programa nacional fue creado en 65, 66, y empezaron a probar los trigos primaverales que no requieren del frío. Y bueno, desde ese tiempo, lamentablemente, con el Plan Nacional de Trigo, con el Plan Familiar de Trigo, cuando hubo una iniciación del trigo otra vez acá, ahí vinieron los problemas que nosotros podemos llamar problemas de trigo, que son las enfermedades, que es a la alta temperatura. Entonces, durante la década de 70 hubo fracasos, y después hubo dos heladas, uno en 72, otro en 75, que realmente liquidó el trigo. Y eso básicamente se olvidaron de que, entonces comenzaron a decir, bueno, en Paraguay no se puede hacer el trigo.